eventos y veo que ahora tiene más acogida y eso es muy bueno. Claro, claro. Entonces, sí, éramos creo que los primeros que empezaron a tocar, no sé si estoy mal o no sé, me corriges, tocar un poco de jazz Sí, por el estándar, 2012 en ajá. Huánuco, ¿no? Bueno, yo no había escuchado hasta ese entonces a alguien que haya tocado jazz, entonces la gente tal vez nos miraba un poco raro, se podría decir, ¿no? Porque ver un Sí, trombón y una guitarra, ¿no? Pero no tuvimos era algo diversas común, digamos. presentaciones, ¿no? Sí, pero interesante la propuesta y he aprendido. También para mí fue algo nuevo porque nunca había tocado ningún estándar de jazz, aprender el lenguaje del jazz y entre otras cosas. Fue muy interesante y muy bonito. Claro, claro. Bueno, sí, tuvimos diversos proyectos, también trabajamos en orquestas, ¿no? Macumbe, Claro, tuve con algunos proyectos personales y también proyectos contemporáneos, ¿no? Que vimos en ese entonces. Bueno, aquí, sí, entonces, para comenzar esta pequeña también entrevista, me gustaría conocer un poco más de ti, tal vez cómo iniciaste en la música, cuáles fueron tus allá, primeros inicios. claro. Bueno, yo empecé de niño, por decirlo así, por influencia directa de mis padres, ¿no? Mi mamá eh, tocaba muy bonito el piano y mi papá tocaba guitarra, también escribe canciones. Y entonces en mi casa ha habido bastante ese ambiente de escuchar música, ¿no? Y de tocar música. Entonces, desde pequeño mi mamá me empezó a meter a este mundo y entré más o menos a los 5 años, 6 años por ahí, empecé un poco con el piano. Algo muy elemental, obviamente, conocer el instrumento un poco, conocer un poco los acordes y algunas piezas simples, ¿no? Claro. Luego ya en secundaria empecé a tocar un poco la guitarra, porque mi papá tocaba guitarra, tocaba bajo electrónico. Y luego ya pues entré a la banda del colegio por iniciativa de mi papá. Y bueno, empecé bueno, primero la trompeta, pero no me funcionaba, después pasé al eufonio, donde estuve más o menos 4 años, y ya tocaba algunas cositas marineras, guainito, cosas que se tocan al colegio, no marchas. Y luego por accidente llegué al trombón, faltaba un trombonista en la banda y hicieron un sorteo y el que perdía pasaba al trombón porque nadie quería tocar trombón, porque Claro, era un claro. instrumento un poco extraño. Y bueno, de ahí ya empezó todo esto del trombón y ahí me decidí a estudiar música. Bueno, entonces, ¿tuviste tal vez algunas agrupaciones antes de ingresar a la universidad? O tal vez tocabas ya en alguna agrupación de banda. Bueno, cuando estaba en el colegio solamente con la banda del colegio y nada más, ¿no? Ya cuando llegué a Huánuco a estudiar música, empecé a trabajar con varias orquestas, estaba con la Real Orquesta, luego con Son de Clase, después entré a Los Ortega, buen tiempo con Miguelito, después Ujú. estuve en Cámara de Gas también, en American Ska, Son Aguilar, en varias orquestas. Ya. Aquí tal, le vamos a subir un poquito a tu volumen de tu micro, a ver, A ver, para que nos puedan escuchar mejor. un momentito, ya acá hay un problema. Eh, pero sí me puedes escuchar, ¿no? Sí, yo sí te escucho, ¿no? Por ahí me dicen que no se escucha la voz de Aki, nos dicen por ahí. Entonces tal vez si lo Sí, puedes a hacer ver, sin vamos audífonos. a ver, ¿se escucha mejor? Creo que sí. A ¿Se ver, vamos. escucha mejor? Sí, yo te escucho bien. A ver, vamos a ver si es que por ahí se escucha mejor. Ok, aquí, ahí me escuchas tú. ¿Sí? Sí, yo te escucho bien, claro, muy claro. Ya, bueno, a ver, seguiremos. Ya. Bueno, ya para concluir, también estuve en otras bandas así de reggae, ¿no? Como El Barrio de Cuervo, ahora naturalmente. Ujú.
Y bueno, fue interesante estar en varios estilos, en varias formas musicales. Ha sido, pienso yo, muy productivo porque se va aprendiendo muchas cosas. Claro. Aquí, coméntame, ¿cómo decides tú em, ingresar a la música ya de una manera más profesional, ¿no? ¿Cómo es esa decisión que tú tienes? ¿Influye a Bueno, yo alguien tal estaba, vez? sí, bueno, a mi abuelita le gustaba bastante lo que es bueno, la música académica, clásica, lo que le dicen, ¿no? Y bueno, teníamos una pasión por el cine, por decirlo así, nos gustaban muchas películas. Y entonces le empecé a agarrar el gusto a la música que suena en las películas. Empecé a averiguar un poco más, entrar más en el tema y me di cuenta que era una carrera muy respetable, ¿no? Carrera de composición, escribir música para videojuegos, cine, series, ¿no? Y entonces me fascinó tanto que dije, no, yo me quiero dedicar a esto, quiero estudiar música, quiero escribir música. Y desde ahí empecé toda la historia. Claro, claro. Y bueno, en esta parte de lo que es ya la carrera profesional de música, em, ¿ya te estabas direccionando un poco al instrumento del trombón o tenías ya decidido tal vez entrar un poco por la composición? ¿Cómo fue este paso? Bueno, en realidad yo siempre había puesto en primer lugar la idea de estudiar composición, sino que cuando yo postulé a la LOMía, no se abrió la carrera, solamente había la carrera de educación y de interpretación. Entonces, bueno, al final ya decidí estudiar educación, pero siempre he tenido en mente poder alguna vez continuar los estudios formalmente en lo que es composición. Pero sí, igual he seguido cursos, seminarios, festivales, masterclasses, ahí, ¿no? Tratando de compensar un poco más la formación y de poder aprender más. Ok, entonces vamos a comprobar ahí si nos escuchan mejor. A ver. Ya, tal vez por ahí aquí creo que no te escuchan, dice. Entonces puedes hablar un poquito más fuerte o pegarte un poco más tal vez a ahí al ordenador que tengas Sí, sí. cerca. A ver, vamos a pegar. Ya, ahí estoy más cerca, más cerca. No sé si me escuchan mejor. Ok, bueno, esperamos que sí. Bueno, igual otra vez nos disculpamos por la tardanza. Me empezó a llover fuerte en Huánuco y la línea está un poco mal aquí en el internet. Ok, aquí, entonces, y coméntanos aquí, ¿cómo tú ya decides entrar a la composición y bueno, empezar a componer un poco más de música instrumental? En un inicio tal vez tú empezaste a componer música con letra o de frente fuiste a la música instrumental o empezaste tal vez con algo muy básico y recién, no sé, años más adelante llegó la marcha regular. ¿Cómo fue ese proceso aquí? Bueno, a mí siempre me ha gustado bastante lo que es la música descriptiva, la música cinematográfica, y entonces empecé a analizar bastante esa música, capturar recursos, tratar de usarlos. Básicamente fue un periodo de experimentación y empecé a escribir música instrumental eh, basadas en leyendas, historias, así, ¿no? Después de estar un tiempo en esto, empecé a escribir también algunas canciones así populares con letras, ¿no? Que todavía no he publicado, pero que ya llegará el momento. Y entonces me di cuenta que acá en Perú es un poquito difícil publicar obras académicas, porque uno, no hay un mercado para eso, dos, es difícil encontrar una orquesta sinfónica completa, ¿no? A Claro. menos hasta en Lima es un poco complicado, ¿no? E inclusive organizar un concierto, tú sabes, ¿no? Se requiere bastantes Ujú. cosas. Y sobre todo músicos, ¿no? Bastantes músicos. Pero entonces empecé a tratar de adaptar mis primeras composiciones, que originalmente estaban pensadas para orquesta sinfónica, al formato de banda tradicional peruana, o banda popular también, se dice, que es el formato o la agrupación que se usa para tocar en fiestas patronales, fiestas negritos, qué sé yo, ¿no? Ujú. Aniversarios. Y entonces cuando yo ingresé ya a la banda de la municipalidad, me di cuenta
tenía un grupo humano del que yo podía disponer para poder probar ideas, ¿no? Entonces, así nace la idea de adaptar del formato orquestal al formato de banda. Claro, claro. Y entonces, bueno, siempre me había gustado tocar en procesiones, también por la música, ¿no? Que sonaba, era música muy, ¿cómo se puede decir? Te recoge, ¿no? Te invita al recogimiento, es música que cala mucho en las personas. Entonces, siempre me había gustado también ese tipo de música. Y escribir una marcha profesional fue algo inesperado también, fue un encargo que me hizo el director de la banda de la MUNI de ese tiempo, que era Víctor Vitocho. Ujú. ¿De qué nace la idea? De que llegaba Juan con los auténticos del Callao. Entonces, nosotros íbamos a tocar en la recepción y ellos iban a estar también ahí. Entonces, ellos decían, ¿no? Como bien saben todos, los auténticos tocan muy ensamblado, muy bien, son muy profesionales en caso. Entonces él me dice, no, la única forma tal vez de llamar un poco la atención sería estrenando repertorio nuevo, tocando algo que ellos no conozcan para más o menos captar un poco la atención. Y así nace la idea de escribir una marcha, me encarga de escribir una marcha. Yo tenía más o menos 2 meses para escribir, pero entre comisión y comisión y las actividades que teníamos se pasó un mes casi, y al final disponía de 2 semanas y media más o menos para esto. Entonces estaba un poco yo preocupado porque se acercaba la fecha y no tenía el material listo. Entonces empecé a escuchar, recurrí nuevamente a la música cinematográfica. Hay un compositor que se llama Miklos Rozsa, que fue su maestro de John Williams, que escribió la película de Ben-Hur. Y entonces escuché bastantes piezas de él, analicé un poco su música. Y bueno, me di cuenta que la música griega, la música romana está en modo dórico. Claro. Entonces traté de capturar algunos recursos que se usaban para plasmar una idea que nos lleve un poco a ese tiempo. Entonces elegí un tema que era Dios, bueno, yo soy católico, Dios Padre, ¿no? Y tratar de plasmar en una marcha la personalidad de Dios, la fuerza que tiene Dios, eh, la inmensa misericordia también que nos tiene y bueno, el amor infinito. Entonces, bajo esos 3 puntos, he tratado de estructurar la marcha y escribir. Fue todo un caso porque tenía el primer tema, pero no tenía la entrada, no tenía el puerto, no tenía el y así. Entre día y día de preocupación empezó a salir todo, hasta que el mismo día que teníamos que tocar, ese mismo día recién lo había terminado sin dormir a las 6 de la mañana, y así nomás fue la procesión, pero ya habíamos ensayado el borrador y salió, pues. Entonces, al director de los auténticos le gustó la propuesta que había hecho y entonces me dijo que estaba interesado en tocar y bueno, pues ahí eh, conversamos y luego ellos tocaron mi marcha, pero en Lima ya, para el Señor de los Milagros de la Nazarena. Claro, aquí. Entonces, esta marcha que tú me comentas es tu primera marcha que tú compones, ¿cierto? Sí, fue toda una aventura, como te digo, porque nunca había escrito una marcha, fue algo inesperado, pero muy bonito al mismo tiempo. Entonces, el proceso de creación es todo una historia. Claro, claro. Y bueno, tienes bastantes influencias, me dices, ¿no? Te influenciaste de otros compositores para empezar a escribir lo que es la composición de marchas regulares. Sí, sí, bueno, a nivel de Perú, creo que el que más ha influido es el maestro Luis Vargas, no solo en mí, sino en la mayoría de compositores actuales. Luis Vargas es como decir un hito en las marchas, ¿no? Él, bueno, Manuel León, que es más antiguo, y otros compositores más, ¿no? Pero digamos que él ha revolucionado con todo este mundo de agregarle cosas modernas a las marchas, ¿no? Claro, aquí. Entonces, tal vez podríamos ver esta marcha que tú nos mencionas, que es tu primera marcha y creo que se llama El Creador del Universo, ¿cierto? Sí, sí, ese es el nombre y entonces podemos
revisar para hablar un poco de qué es lo que he usado, cuál es la estructura, un poco de algunos recursos que creo que pueden ser de interés para todas las personas que están viendo esto y que desean escribir música o poner marchas, ¿no? Claro, claro. A ver, vamos a ver si se puede ver ahí. El internet está un poquito lento hoy día por la lluvia. Ok, tú lo puedes ver aquí ahí. Sí, sí, puedo ver el score. Ok, aquí coméntanos un poco de esta marcha, de tu primera marcha que tú compones. Bueno, ya sabemos un poco la historia, pero bueno, o sea, tal vez nosotros hemos hablado bastante ya de lo que es la composición, ¿no? En algún momento tenemos algo en común ahí los dos. Eh, Sí, y bueno, ¿qué nos puedes comentar relacionado a lo que es la estructura de esta pieza? bueno, la entrada es básicamente una fanfarria, ¿no? Una fanfarria es una pieza que está escrita, bueno, originalmente estaba escrita para la recepción de grandes personalidades, del rey, coronaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, una fanfarria está históricamente escrita para metales. Pero en este caso he tomado el modelo como te digo, de la película Ben-Hur, donde predominan los metales, pero también hay maderas, hay caños, ¿no? Pero la parte principal recae siempre sobre las trompetas. Hay un contrapunto ahí de, de, de tres voces que, que abren el tema. Ok, vamos a ver ahí si nos pueden ver, creo, por ahí me dicen que no se puede ver. Hoy no. Sí, bueno, como les digo, ya los que están un poquito más avanzados en lo que es música, la entrada está sobre el modo dórico, es el segundo modo eclesiástico que está sobre la escala que todos conocemos, ¿no? Claro. Y Aunque bueno, busque esta sonoridad, sí, bueno, entonces tú al momento de componer esta obra, primero tal vez inicias con con la línea melódica. ¿Cómo se te viene la primera idea o tal vez tenías ya un tema pensado para esta composición? mira, la verdad es que no tenía ningún tema ni nada escrito ni resuelto, entonces empecé a tocar solamente acordes, ¿no? Tratando de buscar algo a ver si se viene, porque a veces uno cuando empieza a planchar eh, un poco los acordes, a veces llegan melodías, ¿no? Ujú. Y entonces estuve tocando, bueno, acá no sé si se puede escuchar, Sí. no sé bueno, eh, acordes de un bolero muy conocido que se llama Bésame mucho, ¿no? Bueno, estaba jugando con eso y me vino la idea de poder usar esa misma armonía, acordes que descienden cromáticamente, y entonces eh, me llegó esta melodía, que es el primer tema. Entonces, primero nació ese primer tema, que creo que está sobre cuatro compases, repite, y nada más, solo tenía eso. Claro, entonces, un poco de la estructura me comentaste, ¿no? Tenías dos temas dentro de esta pieza, ¿no? Más una introducción, si no me equivoco. Sí, bueno, la estructura básica de marcha es eh, introducción, tema uno que se desarrolla obviamente, luego viene el fuerte, y luego viene el tema 2 que usualmente es el trío, ¿no? Y bueno, un final, a veces el trío termina ahí nomás, o a veces hay una reexposición de la entrada, ¿no? Depende ya del compositor o del mismo tema, pero la estructura básica es tema uno fuerte y trío, ¿no? A eso se le agrega a veces introducción y un final. Es la misma estructura que se usa para las marchas militares, solo que el carácter y la armonía es un poco diferente.
porque normalmente las marchas militares son más festivas, arengan al ejército a dar su vida por la patria. En cambio, una marcha procesional invita más al recogimiento, a la reflexión. Entonces, la armonía juega un papel muy importante al momento de darnos la sensación o decirnos algo, ¿no? Claro. Eso es lo interesante de la música, que la armonía influye psicológicamente en las personas que están oyendo el tema. Eso es lo interesante. Y bueno, aquí, en cuanto a lo que es la instrumentación de esta pieza, bueno, yo sé que era lo que me comentaste, es que era una obra por encargo. Entonces ya tenías pensado, bueno, a la banda de la municipalidad de Huánuco, ¿cierto? Sí, bueno, es que es más o menos la misma estructura para todas las bandas de Perú, que consta de dos clarinetes, dos saxofones altos, un saxofón tenor, tres trompetas, eh, dos eufonios, ahorita voy a decir por qué solo dos, Ujú. tres trombones, bueno, una tuba o un saxofón en este caso en lugar de tuba, un saxofón que a veces duplica, porque son dos, a veces para reforzar duplican. Y bueno, la percusión que es tarola, platillo y bombo, la percusión clásica, por decirlo así. Ahora, ¿por qué usé solo dos eufonios y no tres? No. Bueno, hay dos razones. Una, porque en la banda solo hay dos eufonistas. Y la razón musical es porque eh, a los eufonios los trato como instrumentos independientes que van eh, cantando o haciendo contramelodías para reforzar la idea, ¿no? Ujú. Yo a los eufonios siempre los trato de esa forma. Claro, y posterior a ello, aquí tú desarrollaste un poco más esta marcha, tal vez como la estructura de una banda sinfónica, o se quedó la Sí, composición así. no, sí, hice una adaptación ya incluyendo corno, incluyendo flauta traversa, oboe, otros instrumentos más que son propios de una banda sinfónica, pero esa versión fue solo interpretada una vez, ¿no? eh, porque como bien sabemos, la estructura más común es la de banda tradicional, entonces ya todos lo tocan eh, en la primera versión, por decirlo así. Claro, claro. Y bueno, coméntanos un poco ya de este tema, de este primer tema que empieza al creador del universo, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento armónico, tal vez? ¿O cómo sueles hacer tú tu metodología de acompañamiento en el caso de las marchas regulares? ¿A quién le das el acompañamiento principal o las melodías? O tal vez en el encargo que te dijeron, tal vez te dijeron, no, queremos que la melodía lo tenga la trompeta, porque a veces suele pasar eso, ¿no? Entonces, o el solo de una trompeta lo tenga, no sé, en la primera parte, en la segunda parte. ¿Cómo fue esto aquí? Bueno, como me dio el encargo el director, que es, bueno, era Víctor Teodor, eh, él, como es un gran trompetista, me dijo pues, que quería o le encantaría que la marcha tenga un solo de trompeta. Entonces yo accedí, no quedamos en qué parte ni en nada, pero yo accedí a que haya un solo de trompeta. Y bueno, el lugar yo lo dispuse porque, bueno, vi que era lo más conveniente en la segunda parte. Entonces, yo lo que suelo hacer es, primero, al momento de escribir, hago una versión básica como para piano, y esto les digo a todos los que quieran escribir, es, hay que ser muy ordenados para empezar, porque si uno quiere escribir de frente para 20 instrumentos, te vas a perder la hilación, no vas a poder. Entonces es mejor tener tu melodía, tener tu armonía, y en base a eso luego vas instrumentando, repartiendo según el timbre de los instrumentos. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No se le manda a cualquiera porque sí, sino el timbre influye mucho en el resultado. Y en este caso yo empecé haciendo la melodía uno al unísono, solo las maderas o solo las cañas, ¿no? Porque a mi modo de ver expresaban mejor la intención del tema, ¿no? Entonces estaba al unísono las maderas, el trombón hace un ostinato, que es muy común en todas las marchas, que es Ujú. contratiempo, ¿no? Un pam, pam, y la tuba refuerza, pum, pam, 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 es una vaina.
Ujú. que refuerzan también la percusión. Y los eufonios, acá viene el detalle de los eufonios van bordando otra melodía que va acompañando, pero ya a dos voces, a modo de acompañamiento, para que no interfiera con la melodía principal que está al unísono. Entonces, esa es la forma en la que yo trabajo. Claro, y en el caso del tratamiento armónico aquí, en el caso de marchas, ¿tú utilizas más la armonía tradicional o también utilizas la armonía funcional? Bueno, yo puedo decir que utilizo, digamos, las dos, ¿no? O sea, un poco la armonía tradicional para algunas partes, pero la armonía funcional nos sirve para agregar más movimiento, más enriquecer el resultado final, pero obviamente teniendo en cuenta siempre la idea o lo que uno quiere expresar. O sea, no, no es bueno sobrecargar de muchas cosas o meter un montón de cosas. A veces no se entiende bien el resultado. Como yo siempre hago mucho énfasis en esto. O sea, hay que tener una línea, ¿no? O un tema que nos oriente a poder desarrollar todo esto. Claro, sí uso dominantes secundarias, por ahí el acorde séptimo semidisminuida, una serie de cosas por ahí. Claro, y también lo que Pero siempre con la intención es lo que prima. Claro, y lo que comentabas es algo muy importante en la composición, ¿no? Pues de empezar tal vez en una partitura solamente para piano y sobre eso pues uno va desarrollando y luego pues va plasmando en diversos instrumentos, ¿no? Entonces, Claro, claro, vas repartiendo, vas instrumentando de acuerdo a qué es lo que quieres decir, ¿no? O cuál claro, es el resultado que tú quieras obtener. Es muy importante. claro, y en cuanto a lo que son las dinámicas en esta marcha regular aquí, utilizas tal vez, son muy marcadas estas cambios de dinámicas tal vez por temas o cómo manejas el cambio de dinámicas en tus marchas regulares. Bueno, claro, el cambio de dinámicas va asociado a las partes también de la misma marcha, ¿no? La estructura. Solamente la entrada es fuerte, Claro. fuerte como una fanfarria, como para llamar la atención, decir, miren, esta es la carta, la presentación del tema. Bla. Luego hay una especie de puente entre la entrada y el tema uno que va apaciguando un poco esa explosión de sonido que empieza. Y luego empieza el tema uno que ya es suave, expresa misericordia, tranquilidad. Ujú. Y, Entonces, y en cuanto a lo que son tal vez los solos, mencionaste un poco la trompeta. ¿Existe otro instrumento que más adelante, tal vez en esta parte tranquila de la misericordia que tú mencionas, tiene otro instrumento tal vez que no sea la trompeta o solamente la trompeta tiene el solo? no, en la primera parte solo la trompeta es, bueno, o la trompeta es solista en la primera parte. El segundo solista que aparece más adelante, pero es después del fuerte, es el saxofón alto, Ujú, que, bueno, el solo del saxofón sirve como puente entre el fuerte y el trío. ujú. Valga, bueno, voy a decir algunos detalles sobre esto, que en este solo la armonía va moviéndose de tal forma que nos lleva hacia el modo mayor. O Claro. sea, un cambio de modo, ¿no? De lo que estaba triste en la primera parte, ¿no? En la segunda parte es un poco más alegre. Claro, claro, entiendo. Y aquí, en cuanto a lo que son las tonalidades, tal vez en toda la pieza se mantiene una tonalidad o cómo es el proceso. No, cambia, ¿no? Empieza en modo menor, o sea, hay muchos cambios de modo entre mayor y menor, bastantes partes, y ya en cambios de tono, al final del trío, para que no sea muy monótono, después de haber descrito la primera parte del trío, se vuelve a repetir, pero en un tono más alto, un tono más arriba. Modula al final. Sí, modula un tono más arriba. Ujú. Y en cuanto a lo que es también la métrica aquí, bueno, yo he tenido la oportunidad de escuchar este tema, entonces, ¿qué podrías comentarnos, no? Yo recuerdo que al inicio entraba en un 6/8 y luego casi pasaba a un compás de 4/4, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, cuatro cuartos. Bueno, usualmente las marchas están escritas en cuatro cuartos, usualmente, porque Ajá. no es siempre. Hay marchas en dos cuartos, hay marchas también en seis octavos, toda la marcha. Claro. Pero en este caso he usado el seis octavos más como,
no se podría decir. ¿Lo utilizas tal vez en las introducciones? Tal vez en otras marchas utilizas lo mismo. Bueno, en la tercera marcha que he escrito también hay una introducción en 6/8. Entonces, bueno, más es como tratar de imitar una fanfarria romana. Claro. La música De las películas. romana, de las películas, bueno, no podemos decir romana, romana, porque, Claro, no sabemos qué muy- es que claro, no se tiene un registro en sí de música claro, claro, romana, ¿no? Entonces, lo que claro, las películas nos han hecho escuchar es lo que nosotros tenemos en mente de lo que es la claro. música de películas romanas, ¿no? Claro, claro, es la concepción que tuvo alguien y nos dijo, miren, los romanos, puede que suenen así y ya todos lo asociamos y tenemos una imagen ya mental de, no, este es Roma, ¿no? O este es Egipto, este es China, algo así. Claro, eso es, Entonces, sí, pues, es algo muy cierto, ¿no? Porque sí me acuerdo que un amigo decía también que, o afirmaba, ¿no? Que esa música era, no sé, romana, pero en sí eran de las películas romanas, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema, ¿no? Que se sí, debate y, bueno, hay diferentes compositores que ya nos han hecho creer, ¿no? Desde la época del sinfonismo y lo claro, que es la música del cine, ¿no? desde los Y años 50 nos han hecho creer todas estas cosas, ¿no? Cómo suena Egipto, cómo suena China, cómo suena Roma, cómo suena diversas culturas, ¿no? claro, Y claro, tienen algo de cierto, sí, porque está basado en cosas históricas, pero no es el 100% de lo que era. Pero sí nos da una idea de cómo podría ser. claro, principalmente por los instrumentos, ¿no? Los hallazgos que se tuvo en ese momento, ¿no? Al igual que, no sé, Claro, la pentafonía aquí en el Perú, pues se tienen claro claro. que existía pentafonía porque hay registros de instrumentos que solamente, pues, tienen 5 orificios, por lo tanto eran pentatónicos, ¿no? Solo usaban, claro, 5 notas usaban. Y así en una serie de cosas, ¿no? Claro, Entonces, bueno, yo he usado eso tratando de imitar una fanfarria. eh, y por bueno, la configuración rítmica también me, me decía que tiene que estar, bueno, obviamente en 6/8. claro. Plasmarlo en 4/4 hubiera sido un poco incómodo para el que va a leer. Entonces, 6/8 era la mejor opción. Claro, bueno, aquí muy interesante lo que nos comentas y tal vez me gustaría saber un poco más sobre la inspiración que tuviste en esa composición, ¿no? Porque casi siempre nosotros los que componemos música instrumental, a diferencia de los a los diferentes que otros compositores que hacen algo con letra, ¿no? Nosotros tenemos que, no sé, inspirarnos en mucho más, en más cosas, ¿no? Como tú dices, esta obra está inspirada en el creador del universo que es Dios, por lo que tú profesas que es el catolicismo, pero me gustaría saber tal vez, bueno, sabíamos que al inicio era una obra por encargo, ¿no? Pero yo sé que en el transcurso que uno va componiendo una obra por encargo, pues van apareciendo nuevas ideas y nuevas inspiraciones también, ¿no? Entonces me gustaría Sí, tal vez sí. conversar un poco más de esto, ¿no? Bueno, como un detalle así curioso, no todas las ideas que a veces uno tiene eh, se prestan para ese trabajo. Es bien, si bien es cierto, uno como compositor, mientras va desarrollando el trabajo, van llegando más ideas. Pero no todas las ideas complementan con lo que uno está escribiendo. Entonces, lo que yo hago es guardar eso para tal vez futuros trabajos, porque a veces sirven, ¿no? Y como un detalle curioso, el primer fuerte que yo escribí para el creador del universo no lo usé porque simplemente sentía que salía un poco del contexto del tema y lo guardé. Pero sí lo usé cuando escribí la segunda marcha que hice para la Virgen de la Merced. Usé ese fuerte que para el creador del universo, digamos que no era apropiado, ¿no? Y así van haciendo ideas, van haciendo cosas, ¿no? Y tiene que aprender a aceptar lo que viene y también a descartar algunas ideas. No todo va Claro, dentro del contexto. tienes que ir dosificando, ¿no? Siempre. Claro, claro. De acuerdo, como te digo, a la idea principal que uno tiene, al tema que uno ha escogido, va viendo cómo va funcionando todo. Bueno, sí, bueno, es muy interesante la parte de la composición de las marchas regulares. También tengo algunas marchas que he compuesto.
Sí, pero sí, claro, escucha. más me inclino a la otra parte que tú conoces, la mía, ¿no? Que no es Sí, mucho la música tonal, ¿no? Que sí, sí. también me gusta bastante la música tonal, ¿no? Y que Pero es muy bueno, interesante. claro, claro, ¿no? Y bueno, aquí tal vez qué opinas relacionado a lo que, por ejemplo, en una procesión, la marcha no se toca completa a veces, ¿no? O sea, se le tiene que hacer stops, ¿no? Pausas a las marchas, ¿no? Em, cómo lo trabajas tal vez? Porque más o menos, por ejemplo, tú que has trabajado en bandas procesionales, en todo tipo de formatos de bandas que hay aquí en el Perú, más o menos sabes cuánto tiempo una procesión dentro de una cuadra demora, ¿no? Entonces yo a Sí, veces me imaginaba, no sé, algunos compositores, ¿no? Bueno, yo no lo he hecho, ¿no? Que tal vez tenían el tiempo adecuado, ¿no? Entre cuánto más o menos demora la procesión en una cuadra, ¿no? Y trabajarlo también de manera de la composición, ¿no? Entonces tú vas calculando los tiempos como lo que se trabaja en lo que es la música para cine o cuando tú vas a musicalizar algo, ¿no? Entonces, ¿alguna vez te pusiste a pensar este tipo de inconvenientes que se tiene a veces? bueno, sí me he puesto a pensar, pero yo considero que la composición de marchas es un poco eh, más libre. Pienso que a mi modo de ver no está tan sujeta a eso. Pero sí, sí conozco compositores que eh, les importa bastante el tiempo de duración de la marcha y usualmente no exceden de los 3 o 4 minutos. Por Claro. eso es que hay marchas que no tienen fuerte. O sea, se le han hecho tal vez algunas modificaciones a la estructura tradicional de marcha. No hay marchas que no tienen fuerte. Hay marchas que solo son una melodía que se va desarrollando hasta que llega el clímax y hay un final, nada más. O sea, digamos que han roto un poco la estructura, lo cual es muy válido y suena muy bien, muy bien. Y bueno, tienen más o les importa más, digamos, también la duración del tema. ¿Para qué? Para que no haya interrupciones al momento de ejecutar. Si bien es cierto, a veces hay visitas que están cerca y Ujú. entonces usualmente están entrando al primer tema y pum, pum, ya, se acabó. Y a Claro. veces no retoman con la marcha, si cambian de partitura ya, o de partichela, mejor dicho, Ujú. y ya, y nadie escuchó lo que venía. Entonces, justamente por esto hay compositores que han optado por esa opción. Claro. En mi caso, tomo un poco de consideración, o tengo consideración un poco con el tiempo, pero yo trato de respetar la estructura completa de marcha. En mi forma de ver, o personalmente, yo trato de pegar bastante la estructura de marcha. Y hay una cosa que yo hago, que he visto que la mayoría o lo hace, pero más a la antigua. O sea, usualmente cuando termina el fuerte, es como una como una pequeña pausa, un final temporal y luego inicia nuevamente el trío. En la mayoría de marchas antiguas Ujú. sucede eso, ¿no? Pero en mi caso yo trato de no hacer eso para que la idea vaya de corrido hasta el final. Claro, Por claro. eso es que trato de usar después del puente, perdón, después del fuerte, trato de usar un pequeño puente que una con el trío, a mi modo de verlo, ¿no? Claro. Bueno, bueno, también hay muchos inconvenientes a veces que he visto, ¿no? Tal vez que a veces los músicos, pues en una marcha procesional, pues, pues hay lluvia o hay mucho sol, ¿no? O tal vez también no se puede ver bien la partitura, ¿no? Bueno, ahora hay un montón de artefactos que le ayudan, ¿no? Pero a veces es muy inconveniente, ¿no? Para los que tocan marcha regular, ¿no? Entonces, o por los atriles también, ¿no? Entonces, bueno, siempre a veces puede que haya un error, ¿no? Entonces, por la luz también que uno no puede ver, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la escritura aquí, tú tratas de hacerlo un poco más... sé que en lo que es las bandas existen niveles, ¿no? Entonces, uno escribe nivel uno, nivel 2 hasta nivel 3. ¿No? Entonces, ¿tú en algún momento has hecho esta etapa en lo que es la marcha regular? No, yo pienso que mis marchas están hasta un nivel 2, ¿no? En registro no excede.
en subdivisiones, en el ritmo tampoco, o sea, no es algo, digamos, muy complejo de tocar. Mucha gente lo puede tocar a primera vista o, bueno, un pequeño estudio y queda, o sea, no es necesario, ¿no? Pero sí he visto marchas regulares que son mucho más elaboradas, mucho más trabajadas, que requieren, sí, un mayor tiempo de estudio para poder tocar como debe ser, como debe ser. Claro, claro. Bueno, hay muchos Sí, temas ahí para hablar. Y lo último que tal vez quisiera tocar es en cuanto a lo que es la percusión, ¿no? En tus composiciones de marcha regular, ¿cómo es el tratamiento que haces rítmico en cuanto a lo que es tu sección, tal vez que bombo, tarola y platillo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú lo trabajas esto? ¿Van tal vez a la vez juntos o tratas de siempre hacerles contratiempos? ¿Cómo es el tratamiento rítmico en tus marchas aquí? bueno, yo uso el ostinato común, obviamente con variaciones de acuerdo a la idea que está sonando. Pero sí he visto marchas también que el acompañamiento es muy diferente, hacen otra cosa, lo cual también es muy interesante porque no se ciñen solamente a lo que es tradicional. Claro, no. Pero yo trato, pero en mi caso, el ostinato, ¿no? La tarola, que hace como el trombón, el mismo ritmo que el trombón, solo que con redoble, y el bombo, que hace el mismo ritmo que la tuba, o el sousafón en este caso, ¿no? Claro, ayuda, O sea, ayuda. es, Refuerza. es un ostinato que comparten los dos, y el platillo entra solamente para efectos en algunos momentos, y cuando empieza el clímax de la idea melódica, entra el platillo. Mm. Muy bien, aquí. Entonces, tal vez quisieras comentarlos tal vez de otra marcha más. No, en primer lugar también lo pueden encontrar esta obra, ¿no? En YouTube. Sí, tengo mi canal de YouTube. Pueden buscarme como Aki Babilonia, no hay ningún problema. Y tengo algunas composiciones que he subido, entre las que están las marchas, ¿no? Ahí pueden ver o escuchar al creador del universo en la grabación de la agrupación musical de los auténticos Rayados. Muy bien, aquí. Entonces, tal vez podríamos hablar tal vez de otra obra más, tal vez de otra marcha Sí, regular que quisieras comentarnos. sí, también, bueno, ahorita tengo 3 marchas profesionales. La primera es al creador del universo, de la que hemos estado hablando ahora. La segunda se llama Nuestra Madre Santísima, que fue escrita para la recepción de la Virgen de la Merced en el año 2018. Y a diferencia de la otra, empieza en modo mayor Ujú. y el trío está en modo menor, es a la inversa del teclado. Y la melodía es un poco más dulce, ¿no? Porque en la segunda yo trato de plasmar la personalidad de la Virgen María, la personalidad de una mamá dulce, una mamá entregada, una mujer que sin duda ha servido de inspiración para muchos compositores. Claro. ¿Y la instrumentación es la misma que la anterior? Sí, es para banda tradicional peruana, la misma cantidad de instrumentos, eh, la forma de escribir es similar, los ostinato es similar, o sea, todo es similar, ¿no? Solamente varía la entrada y bueno, los temas, ¿no? La armonía también de los temas varía bastante. Pero en este caso de esta obra, ¿no fue una obra por encargo? ¿O fue una obra que tú compusiste? No, ya no fue por encargo, porque eh, a raíz de la primera marcha me propuse escribir más, pero personalmente a modo de agradecimiento bueno, a Dios por todas las bendiciones que nos da, por todas las cosas buenas que llegan a nuestra vida, ¿no? Y también por lo que no llega, porque si no llega es por alguna razón, debe ser por algo, ¿no? Tal vez hay algo mucho mejor que está guardando ahí, pero a veces nosotros insistimos en algo que a veces no es para nosotros, ¿no? Y bueno, entonces, ya como Dios Padre tenía su marcha, decidí escribir otra para la Virgen María, y al año siguiente escribí otra que se llama Justo Juez. Bueno, le cambié el nombre, tenía otro nombre primero, pero esta marcha está dedicada a nuestro Señor Jesucristo, y plasma la personalidad de Jesús. O sea, como digo, en cada marcha trato de plasmar un poco la personalidad de, de a quién va dedicada. Claro.
Y al igual tal vez que al creador del universo, en esta marcha tal vez tienes motivos que se van desarrollando poco a poco, ¿no? Sí, sí se van desarrollando. Y la duración es un poco mayor porque el desarrollo es un poquito más amplio, ligeramente más amplio, pero en resumen tiene la misma estructura. Igual todas comparten un solo después del fuerte para unir con el trío. Claro, aquí. Todas, ¿no? Bueno, aquí, ¿y cómo recibiste este cambio, ¿no? De lo que es con la pandemia, ¿no? Nos afectó mucho a nosotros los músicos. Tal vez tenías varios proyectos para estrenar, o tal vez ibas a estrenar alguna obra tuya. Eh, Sí, sí, Cuéntame. definitivamente tenía, tenía varias ideas, ¿no? Quería grabar algunos videos, grabar en estudio algunas obras. Estaba escribiendo un cuarteto para cuerdas que muy pronto va a salir, que está dedicado a todas las víctimas de esta enfermedad. Ya muy pronto van a poder escucharlo. Y bueno, esta situación como que nos ha limitado un poco, nos ha parado o nos ha quitado un poco el empuje, ¿no? Porque si bien es cierto, así, ¿no? A todos nos ha tomado por sorpresa y, y bueno, muchos hemos tenido tal vez que adaptarnos a esta nueva realidad, eh, que es una realidad temporal, Dios quiera, y que en un tiempo podamos volver con fuerza a todo lo que hacíamos. Muy bien, Aki. Entonces, ya para ir finalizando, ¿qué recomendarías a los nuevos compositores jóvenes que inician en lo que es la marcha regular? Bueno, en primer lugar, que escuchen mucha música, muchas marchas, y no solo peruanas, sino españolas, porque la marcha profesional es una forma musical española. Ujú. De España viene todo este movimiento, y en los dos países que ha pegado con fuerza en Sudamérica o en Latinoamérica, por decirlo así, son, bueno, Perú y Guatemala, que también es otro gran exponente de marcha profesional. Entonces, tiene otro estilo, obviamente, pero les recomiendo escuchar bastante de todos los compositores que puedan, de la nacionalidad que sea, todo suma siempre. Y bueno, tratar de transmitir el mensaje, ¿no? O sea, no solo es usar recursos musicales, porque no, yo sé usar esto, yo sé usar esto, y le voy a meter esto, y le voy a meter esto, y le voy a hacer, quiero impresionar a la gente. No tanto es impresionar a las personas, sino entregar un mensaje, decir algo que la gente pueda entender con tu música lo que tú quieres decir. Claro. Ese es mi consejo. Muy bien, Aki, te agradezco. Me habría gustado mostrar el score y escuchar un poco más al creador del universo. Pero bueno, por motivos técnicos no lo hemos podido hacer. También la lluvia nos ha jugado una mala pasada con el internet. Pero de todas maneras, vamos a tratar de hacer otra invitación y ver ya de frente, ¿no? Todas tus composiciones que tú tienes en cuanto a lo que es la marcha regular. Nuevamente te agradezco, Aki, por todo este tiempo que te has dado. También agradecemos al Centro Cultural de Bellas Artes Paxar que hacen posible estas entrevistas y estos webinars que son todos los viernes a las 8 de la noche. Muy bien, Aquí. Gracias. Nos despedimos. Gracias a ti, gracias a PaxArts, gracias a, bueno, a todas las personas que están viendo esta transmisión. Un fuerte abrazo para todos. Espero que haya sido de su interés y bueno, que les sirva y les ayude estas experiencias que estoy compartiendo. Cualquier cosa, no duden en escribir, en pasar la voz. Y ahí estamos para seguir aprendiendo siempre. Un abrazo a todos. Muy bien, Aquí. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, Aquí. Chao, chao.